Muy bien, estudiantes, tengan todos buenos días. El día de hoy, lunes 16 de agosto, vamos a trabajar el área de comunicación. Lo que tenemos preparado en el área de comunicación el día de hoy es una práctica sobre los elementos del predicado, ¿ya? En esta práctica de los elementos del predicado vamos a trabajar lo siguiente. Eh, nosotros vamos a recordar un poco acerca de la clase que hicimos la semana pasada sobre elementos del predicado. Ustedes saben que toda oración se divide en dos partes, ¿no? Bueno, las oraciones bimembres se dividen en dos partes, sujeto y predicado. Así como en el sujeto nosotros encontramos el núcleo del sujeto, encontramos el modificador directo y el modificador indirecto, en el predicado también vamos a encontrar elementos. El elemento más importante del predicado es el verbo, ¿ya? Repito, el elemento más importante en el predicado es el verbo. El verbo, ¿cómo lo vas a identificar? Es muy fácil identificar el verbo, porque el verbo hace referencia a una acción, algo que hacen o que tú puedes hacer, ¿ya? Por ejemplo, el verbo correr, yo corro, tú corres, nosotros corremos. El verbo cantar, yo canto, tú cantas, nosotros cantamos. ¿Ya? Esos son los verbos. El verbo estudiar, yo estudio, tú estudias, nosotros estudiamos. Es muy sencillo poder identificar el verbo dentro del predicado, ¿ya? Luego hemos visto cómo hallar el objeto directo, ¿ya? Para poder hallar el objeto directo es aquel que se va a unir al verbo sin ningún nexo. No tiene ninguna palabra que va a funcionar como nexo. Por eso se llama objeto directo, ¿ya? Es lo que acompaña al verbo. Y el objeto indirecto es el que va a acompañar al verbo, pero a través de una unión, de un nexo, que puede ser la palabra a o puede ser la palabra para. Eso nos va a ayudar a nosotros a identificar el objeto indirecto. Repito, para poder trabajar esta práctica nosotros tenemos que primero identificar las dos partes de la oración, el sujeto y el predicado. Primero debo de hacer eso, identificar las dos partes de la oración. Luego solamente voy a trabajar con el predicado. Para poder realizar esta ficha, yo en el predicado voy a tener que identificar el verbo. ¿Quién es el verbo? Repito, el verbo es aquella palabra que nos representa una acción y la vamos a subrayar de color rojo. ¿Ya? ¿Qué cosa es una acción o qué nos demuestra una acción? Correr, saltar, cantar, estudiar, preparar, jugar, todas estas palabras son verbos, ¿ya? Y lo pintamos o lo subrayamos de color rojo. Luego de color azul, vamos a subrayar el objeto directo. ¿Quién es el objeto directo? Es aquella palabra que se une al verbo sin ningún nexo. Está directamente unida al verbo. Y nos hace referencia, pues, de qué es el verbo, ¿no? ¿Qué nos indica? Y luego debemos subrayar de color verde al objeto indirecto. ¿Quién es el objeto indirecto? Es aquellas palabras que están unidas con el verbo, pero a través de un nexo, como puede ser la palabra a o puede ser la palabra para. Para que lo entiendas mejor, vamos a hacer ejemplo. El primer ejemplo, ¿ya? La maestra hermosa preparó una sorpresa para los alumnos. Lo primero que tengo que hacer yo es identificar el sujeto y el predicado. Mira, la maestra hermosa, este es el sujeto, ¿ya? Y preparó una sorpresa para los alumnos, esto vendría a ser el predicado, ¿ya? ¿Con qué voy a trabajar yo? ¿Con el rojo o con el azul?
El rojo. Este es el sujeto, ¿ya? Y esto es el predicado. Si el día de hoy El vamos azul. a trabajar elementos del predicado, ¿con qué parte del oración voy a trabajar? ¿Con lo rojo o con lo azul? Azul. Con lo azul, pues. Azul. Con lo azul, porque voy a trabajar el predicado. Entonces, solo voy a trabajar la parte azul. Cojo esto y voy a trabajar esta parte de acá. Ya, voy a trabajar todo esto. Ahora, de todo esto que es el predicado, lo primero que debo de hacer es identificar el verbo. De todo esto, preparó una sorpresa para los alumnos. ¿Cuál es el verbo? Preparó. ¿Cuál? Preparó. Preparó. Entonces, este es el verbo, lo subrayo de rojo. Preparó. Ahora voy a subrayar de azul el objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? El que está unido al verbo sin ningún nexo, o sea, una sorpresa es el objeto directo, ¿ya? Y de verde voy a subrayar el objeto indirecto. Es aquel que está unido, pero con un nexo, que puede ser la palabra a o la palabra para. En este caso es la palabra para. ¿Ya? Y ahora empiezo a colocar sus nombres. Preparó es el verbo. Una sorpresa vendría a ser el objeto Directo. y para los alumnos vendría a ser un objeto indirecto. Indirecto. Eso tienen que hacer ustedes el día de hoy. Vamos con el segundo ejemplo. Solo les voy a hacer 2 ejemplos y el resto lo van a hacer ustedes. Ejemplo 2. Los estudiantes entregaron el examen a la profesora. Los estudiantes entregaron el examen a la profesora. Primer paso, identificar sujeto y predicado. Este es el sujeto y todo esto es el predicado. Ahora, ¿con qué voy a trabajar? ¿Con el sujeto o con el predicado? Predicado. Con el predicado. Predicado. Entonces solamente voy a trabajar con entregaron el examen a la profesora. Esto es lo que corresponde a ver, vamos a ponerle un colorcito. Esto. Ya. Con esta parte de aquí voy a trabajar. Entregaron el examen a la profesora. Aquí arriba solo trabajé con esto, que es el predicado. Ya, no se olviden. Les voy a poner aquí para que ustedes sepan ya que es el predicado. Predicado, ya está. Porque estamos trabajando pues el día de hoy elementos del predicado, ¿no? Aquí también vamos a ponerle predicado. Ya está. Ahora, una vez que yo ya encontré el predicado, empiezo a buscar el verbo. Entregaron el examen a la profesora. ¿Cuál es el verbo? Entregaron. Entregaron. Ya está. Entregaron. Entonces le pongo aquí verbo, ¿no? Verbo. Listo. Ahora, ¿cuál es el objeto directo? El examen. El examen, claro que sí. El objeto directo sería el examen. Entonces aquí le coloco objeto directo. Y a la profesora, ¿qué vendría a ser? El objeto indirecto. 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 ¿Qué vendría a ser a la profesora? A ver, El objeto indirecto. el objeto indirecto, correcto.
Muy bien. Entonces, de esa manera, chicos, yo voy a tener que trabajar todas mis oraciones. ¿Entendido? Profesor, Dime. el objeto directo es del objeto de qué cosa están hablando. ¿De qué cosa están hablando, verdad? El objeto directo es el que está unido al verbo, ¿ya? Sin ningún Punto el nexo, verbo. ¿ya? El objeto directo está unido al verbo sin ningún nexo. En cambio, el objeto indirecto está unido al verbo, pero está unido a través de ¿qué? Está unido a través de un nexo. En este caso, para, en este caso, a. Esos son los nexos que te hacen o que te identifican al objeto indirecto. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo encontrar el objeto indirecto porque siempre va a estar unido con esos nexos. En cambio, el objeto directo va a estar unido al verbo, pero no tiene nexo, no tiene para ni tiene a. Solamente tienes que hacer eso, identificar primero sujeto y predicado. Una vez que tú identificas sujeto y predicado, vas a trabajar solo con el predicado. Luego, Profesor, profesor, dime, en la 3 para es un nexo. eso, los nexos son para y a, nada más. Si tú ves que dice para, es un nexo, pues. Y si es un nexo, ¿qué te indica? ¿Qué objeto te indica? Para distraerse. Ya, ¿qué te indica eso? Pues, ¿qué cosa es? Distraerse. No, ¿qué cosa? ¿Qué elemento del predicado es? ¿Qué elemento del predicado es? Sí. El parque. No, chicos, ¿qué cosa me estás hablando, hija? Tienes que hacer- Objeto indirecto. Es el objeto indirecto. El Claro. objeto Si indirecto. está la palabra para, quiere decir que para distraerse es el objeto indirecto. Ustedes lo único que tienen que hacer es identificar, primero identificas el predicado. En este caso, el predicado es esto. Juegan en el parque para distraerse. Entonces ahí tú vas a ponerle predicado. Ya, vamos a cambiarle de color. Tú le vas a poner ahí predicado. Ese es el predicado. Una vez que tú has hallado el predicado, vas a buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Juegan. Juegan. Ya, Juega. juegan. Juegan. Entonces lo subrayas. ¿Ya? Como ese es el verbo, lo subrayas. De rojo, porque así dice el ejercicio. Juegan. Ese es el verbo. Le pones abajo, ¿ya? Verbo. Ya está. Ahora, en el parque. ¿Qué sería en el parque? El objeto indirecto. El objeto directo. Objeto directo. En el parque vendría a ser el sujeto directo. En el parque, objeto directo. Entonces pones ahí, objeto directo. Luego te encuentras para distraerse. Como es, como aquí está la palabra para, quiere decir que todo esto vendría a ser ¿qué cosa? El objeto Un objeto indirecto. indirecto, objeto indirecto. ¿Por qué te diste cuenta que era el objeto indirecto? Simplemente porque estaba la palabra para. Muy bien. Y así vas a tener que completar el resto de oraciones. Está fácil, chicos, no es difícil. Todas las oraciones se parecen. Solo tienes que identificar el predicado, luego el verbo, el objeto directo y el objeto indirecto. Nada más. Es lo único que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Les voy a dar tiempo hasta las 10. Y Profesor, abajo se pone del campanario o solo campanario. no sé, es que eso lo tienen que ustedes buscar. Si no, yo les voy a resolver toda la ficha.
ustedes tienen que, ya ustedes han hecho sujeto, ya han hecho el sujeto, ya ustedes tienen que saber perfectamente cuál es el sujeto. El sujeto no lo vas a tocar para nada, solo vas a trabajar con el predicado. Si yo les voy a decir, entonces, ¿para qué les dejo una ficha si ustedes no lo van a hacer solos? Guíense con sus fichas que tienen, con sus fichas que hemos trabajado anteriormente. Fíjense cómo hallar el sujeto, cómo hallar el predicado. Ya, entonces, para poder hallar el sujeto, ¿qué hacías? Te preguntabas, ¿quiénes alegran las mañanas para vivir? Las palomas del campanario. Eso es el sujeto. ¿Qué se dice de las palomas del campanario? Que alegran las mañanas para vivir. Ese es el predicado. Entonces, tú tienes que utilizar todo lo que has aprendido para que puedas identificar tu sujeto y tu predicado. Si no, entonces, ¿para qué hemos hecho pues las clases si no hemos aprendido nada? Así que tienen hasta las 10:20 para trabajar su ficha de elementos del predicado. ¿Ya? A las 10:20 espero que me envíe sus evidencias. Tienen 30 minutos para trabajar. Así que manos a la obra. Los espero a las 10:20 para la clase de aritmética. ¿Ya? Sí, profesor. Listo. Vamos, chicos. Vamos. Yo, Vamos a profesor. trabajar. No pierdan tiempo. Vamos a trabajar de una vez.